Muy buenos días, tardes o noches. Vamos a hacer la presentación de las fracturas de los huesos de la cabeza. En realidad, por anatomía, sabemos que la cabeza se divide en dos partes. Tenemos la parte superior, que pertenece al cráneo, conformado por 8 huesos. Y tenemos en la parte anterior al macizo facial o huesos de la cara, compuesto por 14 huesos. La división anatómica de la cabeza para el estudio de las partes óseas se hace de la siguiente manera. Entonces tenemos a la cabeza que se divide en dos partes, el cráneo y la cara. Este es un recuerdo anatómico para poder comprender y ubicar mejor las estructuras que van a lesionarse a través de una fractura, que es el motivo de este tema o de esta presentación. El cráneo, al igual que en la cara, está compuesto por huesos pares y huesos impares. ¿Cuáles son los pares? Son los dos parietales y debajo de estos los dos temporales, formando también parte de la base del cráneo, sobre todo a través de su porción petrosa o peñasco. Dentro de los huesos impares vamos a mencionar a 4 que se encuentran en la línea media, de adelante hacia atrás. Tenemos el frontal, que se continúa con el etmoides, el esfenoides, y formando la parte posterior el occipital. 8 huesos forman el cráneo. La cara. Vamos a dividir en un segmento superior o fijo, compuesto por 13 huesos, y un segmento inferior o móvil, compuesto únicamente por el hueso mandibular. ¿Qué huesos componen el segmento superior o fijo? Tenemos huesos pares, los dos maxilares, los dos cigomáticos o malares, los dos pequeños lagrimales que forman parte de la pared medial de las órbitas, los cornetes nasales inferiores, que son independientes dentro de la cavidad nasal, los dos huesos nasales y detrás del maxilar los dos palatinos. A estos huesos pares se va a sumar el vómer, que divide sobre todo la parte posterior de la cavidad nasal, teniendo de esta manera los 14 huesos de la cara. Este es un esquema para poder revisarlo y cómo vamos a encontrar estos huesos. Pues aquí tenemos un pequeño gráfico con la visión anterior. Vemos sobre todo el frontal con su gran escama. Tenemos las órbitas que están representadas en este caso por las alas mayores del esfenoides. Aquí en la línea media, los dos pequeños huesos nasales por encima de la cavidad nasal. Los dos huesos maxilares que lateralmente se continúan con los dos cigomáticos. En la porción anterior también podemos visualizar la mandíbula o hueso mandibular, antes llamado maxilar inferior, que conforma la parte móvil de los huesos de la cara. En la visión lateral es posible dividir el cráneo en dos partes. La bóveda craneal, que es toda la porción convexa, formada principalmente por 4 huesos: frontal, parietales y occipital, además de la escama del temporal. Y la base del cráneo, formada por el mismo frontal, el etmoides, el esfenoides, el temporal y la porción basilar del hueso occipital junto con su agujero magno. Entonces, bóveda craneal, porción convexa, y la base del cráneo con los detalles que hemos mencionado.
Pasemos a la siguiente. Aquí podemos ver, y muy importante tener conocimiento de esto, ¿quiénes forman las paredes de las cavidades orbitarias? Tenemos 4 paredes: el techo o pared superior, la pared lateral, el piso o pared inferior y la pared medial. Y en el fondo de todo esto, la fisura orbitaria superior, con los elementos anatómicos que también vamos a mencionar. El techo está formado principalmente por el frontal. La pared lateral, como podemos ver acá, está representado por el ala mayor del esfenoides en color verde, y hacia adelante, formando parte ya del borde infraorbitario, el hueso cigomático. El piso lo conforma también parte del cigomático y sobre todo el hueso maxilar, que es este. Techo, pared lateral, piso. ¿Quiénes forman la pared medial? Vamos a ver que al fondo se encuentra la lámina orbitaria del etmoides, y este color rojito que estamos viendo acá pertenece al hueso lagrimal o hueso unguis, también llamado. Un detalle importante que no debemos olvidar: el hueso palatino, a través de su carilla orbitaria, forma la parte posterior del piso de la órbita. Entonces el piso está formado por el maxilar y en el fondo la carilla orbitaria del palatino. Elementos que forman las paredes de las órbitas. Otra pregunta de examen: ¿qué elementos atraviesan la fisura orbitaria superior? Repasamos. Son 3 pares craneales, precisamente los 3 oculomotores: el tercero, el cuarto y el sexto par. Vamos a tener las 3 ramas del nervio oftálmico, rama del trigémino. ¿Cuáles son esas 3 ramas? De medial a lateral es el naso ciliar, el frontal y el nervio lagrimal. Y acompañando a estos 6 nervios, la vena oftálmica. Y también distinguimos otras estructuras. Por ejemplo, en la cavidad nasal tenemos los cornetes nasales inferiores, que son los independientes. Tenemos el tabique, representado por el vómer. Aquí no estamos viendo el cartílago septal, que estaría por delante. Y estas 3 porciones corresponden al etmoides. En la línea media, la lámina perpendicular, y cubriéndola o protegiéndola hacia laterales, los cornetes nasales medios, que también pertenecen al etmoides. Bien, nuevamente la mandíbula, y siempre tomar en cuenta las arcadas dentarias. Nuevamente el corte sagital, y en este caso estamos viendo ya la cara interna del corte. Miren cómo podemos ver la bóveda craneal, representada por el frontal. Aquí está su seno, separado del parietal por la sutura coronal. El parietal, a su vez, se separa del occipital por la sutura lambdoidea, que es esta otra. La escama del temporal, que también forma parte de la bóveda, y una pequeña porción del ala mayor del esfenoides, aquí con el color amarillo. Si pueden notar, hay un gran surco excavado como nervadura de hoja de higuera. Es el gran surco de la arteria meningia media, con sus ramificaciones anterior o frontal y posterior o parietal. Surco de la arteria meningia media. ¿Y qué elementos de la base? Aquí podemos ver la lámina cribosa del etmoides,
con su crista galli. Aquí está la lámina perpendicular con su borde superior, su borde anterosuperior para la espina y hueso nasal, el borde anteroinferior para el cartílago septal, el borde posterior inferior para el hueso vómer y el borde posterior que se continúa con el cuerpo del esfenoides. Aquí tenemos una cavidad neumática que corresponde al seno esfenoidal. Y algunos detalles que habíamos visto también en el hueso esfenoides, teníamos esta elevación en la parte dorsal que corresponde al dorso de la silla. Dorso de la silla, y en la parte más elevada, las apófisis clinoides posteriores. Luego teníamos a la fosa hipofisaria, donde se aloja la glándula pituitaria o hipófisis. Y hacia adelante, otra apófisis un poco más grande que la anterior, la clinoides anterior. Y luego se continúa con el ala menor, que va a estar en contacto directo con el hueso frontal. Algunos agujeros de la base del cráneo que podemos ver desde esta perspectiva. Mencionamos el agujero yugular que se forma entre el temporal y el occipital. Agujero yugular. Aquí en el occipital el conducto del hipogloso y en el temporal también un agujero mastoideo que está más o menos por acá. Bien, entonces son elementos básicos que podemos ver en un corte sagital de los huesos del cráneo y algunos huesos de la cara. Aquí está, por ejemplo, la apófisis palatina del maxilar, que se continúa con esta pequeña porción que es el palatino, cubierto por el vómer obviamente y la lámina perpendicular. Y aquí un ganchito que está sobresaliendo, si pueden observar, corresponde a las apófisis pterigoides del propio esfenoides. Bien, pasemos a la siguiente. Hasta ahí habíamos hecho el recuerdo anatómico. Ahora vamos a ver la clasificación de las fracturas, primeramente en el cráneo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estamos viendo una fractura compleja en la región parietal derecha, principalmente. Entonces, empezamos por la definición. ¿Qué es una fractura en general? Es una solución de continuidad, es decir, es una lesión de la arquitectura y de la estructura del hueso que puede ser principalmente desencadenada por mecanismos de transferencia de energía, es decir, traumatismos. Si bien son la causa más frecuente, no son la única. Vamos a ver que algunas lesiones, por ejemplo, lesiones tumorales que invaden tejido óseo, pueden fracturar las diferentes capas de este. Hablamos de una clasificación, pero para los huesos del cráneo. Existen clasificaciones, por ejemplo, para los huesos largos y para otros segmentos. Esta pertenece a los huesos del cráneo. Mencionamos a las más frecuentes y, gracias a Dios, leves. Las fracturas lineales son el grupo más frecuente y lo vamos a describir a continuación. Tenemos también a las fracturas diastásicas, principalmente en niños que no han osificado los huesos suturales ni las uniones de los huesos del cráneo. Puede haber una separación justo a nivel de la futura sutura y entonces es una población de riesgo. Vamos a hablar de las fracturas deprimidas,
que casi 100% son por traumatismos directos. Las fracturas de la base del cráneo o basilares, por el compromiso que éstas incluyen, no solo de tejido nervioso, sino también de tejido vascular, se consideran pues de pronóstico más reservado. Y vamos a ver algunas fracturas mixtas que incluyen dos o más tipos. Por ejemplo, una fractura deprimida hemos mencionado que es por descarga de energía. Puede acompañarse con una fractura lineal, que vamos a ver a continuación. Mencionamos el primer tipo, que son las fracturas lineales. Habíamos mencionado que estas son las más leves. Muestran patrones rectilíneos que generalmente no se ramifican. En esta imagen podemos ver en la placa, es una póstera anterior de cráneo. Miren, hay un patrón radiolúcido rectilíneo en la porción izquierda de la escama del frontal. No ramificada, no hay desplazamiento de estructuras y esto es importante, no hay daño cerebral. Generalmente no requieren tratamiento, lo único que se debe hacer es observar al paciente hasta la consolidación de esta pequeña lesión. Vamos a ver qué capas incluye. Puede haber lesión del cuero cabelludo, de hecho sí, porque la transferencia de energía está viniendo desde el exterior. Esta estructura ya la conocen, son las tablas, tabla externa y tabla interna del hueso, y en medio de ambas el tejido esponjoso. La lesión puede abarcar hasta la tabla interna, pero miren, se respeta las meninges. Por lo tanto, no suele incluir lesión ni meningia y mucho menos del parénquima cerebral. Por eso se consideran las más leves. Aquí tenemos las proyecciones en un niño lateral. Miren, una fractura también rectilínea, no ramificada, que está incluyendo desde el hueso occipital, parte del parietal, incluso llegando a invadir un poco la escama del temporal. No hay ramificación, es un patrón radiolúcido rectilíneo. Aquí tenemos otro. Miren, podría ser confundir incluso con alguna sutura, pero sabemos que a este nivel no existe. La lambdoidea es esta otra. Entonces el sitio de fractura es este. Pasemos al segundo tipo. Las fracturas con diástasis o con separación. Habíamos mencionado que el grupo de riesgo son niños pequeños que no han osificado por completo los huesos del cráneo y pues incluso puede haber restos de fontanela todavía en gran parte de ellos. Miren, en este se ve la sutura metópica todavía marcada y la sutura coronal. Me va a dar un aspecto radiolúcido también en la sutura sagital con separación de los dos parietales. Hay un signo clínico, radiológico a este nivel. Se llama el signo de la pelota de ping pong. Si han tenido la oportunidad de jugar este deporte, ¿sí?, con una mesita y una pelotita de plástico, cuando se le pega demasiado fuerte, presenta un hundimiento. Miren, semeja a la fractura cuando ocurre a nivel del brecma en el cráneo de nuestro pacientito. Signo de la pelota de ping pong. Hay separación de estructuras, en este caso la sagital y la coronal. Pues el tratamiento también consiste en la observación y sobre todo cuidar que no haya edentración de partes blandas que incluyen meninges, arterias o tejido encefálico.
Aquí estamos viendo una tomografía. Sabemos que es un corte axial y esta variante también hemos mencionado corresponde a una ventana ósea. ¿Por qué hemos puesto esta imagen acá? Si ustedes leen, corresponde a un meningioma intradiploico. Es una lesión tumoral. Ya habíamos mencionado al principio que las fracturas no son causadas únicamente por traumatismos o descargas de energía, sino más bien pueden incluirse lesiones tumorales que pueden invadir el tejido óseo. Y miren, en una tomografía axial simple tengo el patrón hiperdenso y aquí hay una pequeña masa que prácticamente a nuestra vista tiene la misma densidad del tejido óseo. ¿Qué hago cuando no tengo muy claro el diagnóstico y la imagen? Pido ventana ósea. Miren cómo la masa tumoral ha invadido la tabla interna y el tejido óseo esponjoso, ¿no? Y esta lesión pues corresponde a un meningioma intradiploico. Ventana ósea y tomografía simple. Las fracturas, perdón, las fracturas por hundimiento. Estas fracturas son generalmente casi 100% por transferencias de energía, es decir, traumatismos directos, caídas, golpes, agresiones con objetos contundentes, sobre todo, como una piedra, un ladrillo. El mecanismo de la lesión va desde la tabla externa hacia adentro, es decir, va a invadir el diploe y también la tabla interna, y compromete en gran parte de los casos el tejido, el parénquima cerebral con sus meninges, además del tejido que se encuentra fuera del hueso, que corresponde al cuero cabelludo. En estos casos, pues conviene pedir directamente una tomografía para valorar incluso hemorragias subaracnoideas, subdurales, dependiendo de la gravedad del mecanismo de la fractura. A la reproducción 3D también tenemos una imagen. En este caso, la lesión corresponde a la escama del frontal, muy cerca de la sutura coronal. Sí se requiere cirugía para la reparación de estas fracturas. Entonces se llama también fractura deprimida o por hundimiento. Miren, en una placa lateral de rayos X nos está mostrando un patrón radiolúcido donde el tejido óseo ha sido removido por el mecanismo de la lesión. Yo pido la tomografía simple y con ventana. Entonces en la simple, miren, me muestra zonas de hiperdensidad. Esta corresponde al cuero cabelludo. Y cuando vemos una imagen hiperdensa, pues ya sabemos que corresponde a la presencia de sangre. Y el tejido óseo no se me permite ver muy bien. Sí, hay evidente desplazamiento y depresión. Para esto yo voy a pedir una ventana. Y en la ventana, pues, miren cómo se pierde ya la sangre, la colección hemática, solo se ve el hematoma. Y puedo ver el grado de invasión del tejido óseo. No se olviden la importancia de las ventanas en tomografía a la hora de estudiar fracturas. La radiología simple me va a brindar información muy pobre. Por eso, generalmente,
la tomografía se convierte en el método de elección. Aquí otra imagen con ventana ósea, corte axial. La lesión me está mostrando en la región parietal derecha. Aquí hay hundimiento, hay hematoma. Y en la reconstrucción ósea, pues tengo evidentemente en la región parietal derecha la fractura deprimida. Fracturas de la base del cráneo. Estas fracturas generalmente se acompañan de un compromiso serio, no solo del estado de conciencia, sino de la vida del paciente. Elementos vitales se encuentran en la base del cráneo, atravesando los distintos agujeros. Aquí la radiología simple ya queda descartada porque mi estudio estándar va a ser la tomografía. Simple y con ventanas, obviamente. Vamos a hacer un recuerdo anatómico de la base del cráneo. Tenemos dos caras en la base del cráneo. Aquí estamos viendo la cara endocraneal o interna, ¿sí? Vista desde adentro. Y quiero mostrarles la cara exocraneal, vista desde fuera. Algunos agujeros de la base del cráneo, pues, se observan tanto por dentro como por fuera. Pero hay otros elementos que solo son visibles en sus respectivas caras. Voy a delimitar tres grandes fosas en la cara endocraneal de la base del cráneo. Una fosa anterior que está compuesta por tres elementos: el hueso frontal, el etmoides con su lámina cribosa y las alas menores del esfenoides. Solo las alas menores. Entonces, todo lo que se encuentra delante de esta línea que está demarcada corresponde a la fosa anterior. La fosa media, donde se encuentran otros agujeros de la base del cráneo. Vamos a ver. La fosa media va desde las alas mayores del esfenoides, que son estas, incluye al cuerpo del esfenoides y a su silla turca, hasta la cara anterosuperior del peñasco. Sí, solo la cara anterosuperior y parte de la escama del temporal, a ambos lados obviamente. Vamos a ver qué agujeros se encuentran en esta fosa. Es muy importante también a la hora de valorar lesiones nerviosas. Y la fosa posterior, no se van a olvidar, el agujero magno, el más grande de la base del cráneo, se encuentra ocupando la fosa posterior, que incluye la cara posterosuperior del peñasco y prácticamente todo el occipital, la porción basilar que forma el clivus, las masas laterales y la escama del occipital con sus fosas cerebelosas a este nivel. También vamos a ver el seno sigmoideo, que va a drenar sangre hacia el agujero yugular, convirtiéndose posteriormente en la vena yugular interna. ¿Qué agujeros se encuentran entonces en la fosa anterior? Vamos a tener el orificio de salida, o más bien de entrada del primer par, que son los pequeños y múltiples agujeros olfatorios en la lámina cribosa del etmoides. Entre la cresta frontal y la crista galli, en la línea media, el agujero más anterior que voy a observar es el agujero ciego, donde se inserta la hoz del cerebro. Tengo el proceso etmoidal, que es la parte más anterior del esfenoides. Y miren, a ambos lados
entre las alas menores los conductos ópticos, que es el orificio de entrada del nervio óptico, segundo par craneal, y quien acompaña el nervio óptico, la arteria oftálmica, rama de la carótida interna. Entre el ala menor y el ala mayor, aquí estamos viendo con una pequeña imagen oscura la fisura orbitaria superior, que ya la hemos mencionado. ¿Qué agujeros se encuentran en la fosa media? De anterior a posterior, en el ala mayor vamos a encontrar el agujero redondo, el agujero oval y el pequeño agujero espinoso. Redondo, oval y espinoso. ¿Qué elementos atraviesan el agujero redondo? Vamos a encontrar el nervio maxilar, rama del trigémino, junto con una rama accesoria de la arteria meningia media. Este es el redondo. Hacia posterior y un poco lateral, el agujero oval, en el cual voy a encontrar a la última rama del trigémino, que es el nervio mandibular. Con una rama accesoria de la meninge media, ¿sí? Creo que les mencioné esta rama en el redondo, no es en el redondo, es en el oval. Una rama accesoria de la arteria meninge media. El redondo solo es, repasando, el nervio maxilar y pequeñas venas emisarias. El oval, nervio mandibular y rama accesoria de la arteria meninge media. Y el pequeño agujero espinoso me va a dar a la arteria meninge media, que va a marcar ese gran surco que hemos visto, y también un ramo meningio del nervio mandibular. Además voy a encontrar a ambos lados del dorso de la silla, aquí, al surco carotídeo, por donde ingresa la arteria carótida interna, de la cual ya sabemos van a nacer gran parte de los elementos del polígono de Willis. En la fosa posterior, el agujero magno, con 3 elementos. Es el punto de encuentro entre la médula espinal y la médula oblonga. Ingresan a ambos lados las 2 arterias vertebrales, ramas de la subclavia. Y la fusión de las 2 vertebrales me va a dar el tronco basilar, que también va a dar ramas, sobre todo las ramas posteriores del polígono de Willis. Y la raíz espinal del nervio accesorio también ingresa por el agujero magno. La raíz espinal, entonces, se va a dirigir posteriormente o más bien a continuación, hacia el agujero yugular, y a través del agujero yugular va a salir junto con el nervio vago y el glosofaringeo a sus respectivos territorios. Y el conducto del hipogloso, ¿no?, por donde sale el 12º par. Esos son algunos agujeros de la base del cráneo en las 3 fosas que ha sido necesario recordar. Aquí nuevamente las fosas, ¿sí?, por colores, para que puedan revisarlo también. ¿Y qué otros elementos encontramos en el exocráneo? El agujero más anterior en el endocráneo era el agujero ciego. Y aquí vamos a encontrar el conducto incisivo en los 2 huesos maxilares. Hacia atrás tengo los huesos palatinos con su conducto palatino mayor y detrás el palatino menor. Tengo las coanas separadas por el vómer, que aquí está en color verde. En color rojo tengo al esfenoides con sus apófisis pterigoides. Entre el esfenoides y el temporal
en la porción petrosa, miren el agujero rasgado. Este es el agujero rasgado. Nuevamente el agujero oval, el pequeño agujero espinoso. Miren, tengo los dientes de sable, que son las apófisis estiloides, donde se va a insertar el ramillete de Riolano, por ejemplo, ¿no? Los arcos cigomáticos, las alas mayores, y este nivel muy importante, ¿sí? A continuación del arco cigomático, las fosas mandibulares, donde se va a encajar el cóndilo mandibular para formar la articulación temporomandibular a este nivel. Tengo el conducto auditivo externo. Tengo aquí con el número 6 está marcado el agujero estilomastoideo. Por el agujero estilomastoideo, por ejemplo, sale el nervio facial. Por eso también se lo llama conducto facial. La apófisis mastoides, los cóndilos del occipital. Aquí va a venir el atlas. Y pues hacia afuera las líneas nucales y la protuberancia occipital externa. Las fosas craneales no vemos en la cara exocraneal, eso es solo en el endocráneo. Pero aquí estamos viendo otros elementos que también son de importancia. Bien. Algunos signos clínicos que pueden hacer sospechar de fractura de base de cráneo. Generalmente son pacientes politraumatizados con gran compromiso del estado de conciencia. Pueden estar con un Glasgow bajo o un traumatismo craneoencefálico incluso que va de grave a moderado. ¿Qué signos tenemos? El signo de Battle o equimosis retroauricular. Detrás del pabellón de la oreja voy a encontrar una zona equimótica que podría indicar compromiso del peñasco del temporal y de los elementos que se encuentran ahí cerca. ¿Sí? Equimosis retroauricular o signo de Battle. Voy a encontrar otra equimosis, sobre todo cuando sospecho de lesión de la cavidad orbitaria. Puede ser la arteria oftálmica, puede ser la vena, y hay otros elementos también, incluso el compromiso nervioso. Puede haber parálisis del tercer par, del cuarto par. A este signo se le conoce como equimosis periorbitaria. ¿Sí? Puede ser uni o bilateral, donde hay edema, hay una gran equimosis alrededor de los ojos, y coloquialmente se lo conoce como ojos de mapache, ¿no? Los mapaches que tienen su antifaz, pues nos recuerdan a este signo. Cabe resaltar que a la hora de hacer historias clínicas, ustedes no deben poner ojos de mapache. ¿Sí? El término para describir a este signo es equimosis periorbitaria. También puede haber salida de sangre a través del conducto auditivo externo. Ese cuadro se conoce como otorragia. Y cuando se acompaña de líquido cefalorraquídeo, pues se llama otolicorrea. ¿Sí? Aquí está. Otolicorrea, líquido cefalorraquídeo. Y si este mismo fenómeno ocurre por la nariz, rinorrea en caso de sangre o rinolicorrea en caso de líquido cefalorraquídeo por la cavidad nasal. Y pues las parálisis que hemos mencionado, puede haber una parálisis facial, puede haber lesión del vestíbulo coclear. Son fracturas que podrían comprometer otras funciones sensoriales, motoras y también sensitivas, incluso vegetativas. Algunos signos radiológicos. El neumoencéfalo, visible en una
en un corte sagital de una tomografía de cráneo, miren, la presencia de aire en el encéfalo me va a dar un patrón hipodenso, totalmente negro, que es atípico. Significa que ha ingresado aire a la cavidad craneal. Probablemente el sitio de lesión aquí está, ¿no? Techos de las órbitas, por ahí ha ingresado el aire, pues, y me da el signo del neumoencéfalo. Si ustedes observan, también a nivel de la glabela hay una pequeña fractura. Esta también se puede llenar de aire, ¿no? El seno frontal se llena de aire. Entonces no se olviden, el neumoencéfalo es un signo radiológico de fractura de base de cráneo. Pasemos a las fracturas mixtas. Estas incluyen dos o más tipos de fractura en el mismo paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, una fractura deprimida con un patrón lineal, que es una fractura lineal. ¿Sí? Es una mixta. A la tomografía, pues la TAC simple me muestra la zona de hematoma en el cuero cabelludo. Tengo el desplazamiento del tejido óseo y también hay presencia de sangrado en el parénquima. A la ventana ósea, pues puedo valorar mejor el grado de desplazamiento del tejido óseo. Y bien, haciendo un resumen de las fracturas del cráneo, hemos mencionado las fracturas lineales no deprimidas, que son las más comunes, generalmente por una pequeña contusión y que no requieren tratamiento más que la observación y algunos cuidados del paciente. Hemos visto la fractura deprimida con gran descarga de energía que puede desplazar al tejido óseo, incluso invadir meninges y parénquima cerebral. También hay lesión del cuero cabelludo y podría haber compromiso vascular importante. Las fracturas expuestas o abiertas en adultos con exposición de partes blandas, y en los niños hemos mencionado las fracturas diastásicas, ¿no? A través de las suturas que no han consolidado por completo, y estas con compromiso del estado general del paciente, las fracturas de la base del cráneo, con los signos, por ejemplo, de Battle, la equimosis periorbitaria, llamada también ojo de mapache. Entonces, para recordar, pues, las fracturas del cráneo, ¿sí? Se clasifican en 5: lineal, deprimida, expuesta o abierta, y si es en niños pequeños, se llama diastásica. Fracturas de la base del cráneo, y las mixtas, que pueden incluir dos o más tipos. Bien, hasta aquí vamos a hacer la presentación de las fracturas del cráneo, las más importantes, por lo menos los patrones radiológicos que ustedes deben seguir a la hora de evaluar un paciente con sospecha de fractura, ya sea en el cráneo. Y luego vamos a ver las fracturas de la cara. Muy bien, espero que la clase y la presentación más bien haya sido de su agrado y sobre todo de su comprensión. Recuerden estudiar y repasar anatomía, los detalles anatómicos, los agujeros y los elementos que atraviesan y podrían comprometerse si se lesionara algún hueso en particular, ¿sí? Las fracturas del peñasco, por ejemplo, comprometen en gran medida al nervio facial,
al vestíbulo coclear y con ellos pues la audición. Siguiente tema, fracturas de la cara, que lo haremos en otra presentación.